comienza Las Cuencas al Día, el espacio de entrevistas de Radio Langreo con Roberto Pato. Y hoy en la programación, en este espacio de entrevistas aquí en Radio Langreo RPA Cuencas Mineras, vamos a hablar con Fernando Conde Torrents, que es el autor de un libro que está dando mucho que hablar, por cierto, año 303, Inventan el cristianismo. Es el último trabajo de este autor, que ya ha publicado obras como El Grupo de Jerusalén y Los Evangelios que generó, o Simón Ópera Magna. Fernando Conde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Roberto, muchas gracias. Bien. Bueno, un amplio trabajo, una novela con un montón de páginas que, como digo, no está dejando indiferente a casi nadie ya desde el título, ¿no? Año 303, Inventan el cristianismo, ¿no? Sí, tuve una pelea con ciertas personas que me asesoran sobre el título, ¿no? Sí. Me ofrecían títulos mucho más light, más ligeros, pero yo me empeñé en este y como soy el autor, pues al final tuve la última palabra. Sí. Quería que el título dijera lo que realmente hay dentro. Pues como titular es muy bueno, porque evidentemente consigue ese objetivo, ¿no? Llamar la atención ya también con la portada, una portada también muy bonita. Bueno, ¿cómo llegas a...? Sí, dime. No, adelante. Sí, ¿cómo llegas a esta historia, a interesarte por esta historia, a realizar un considerable trabajo de documentación y supongo que un posterior trabajo de redacción de año 303, Inventan el cristianismo, Fernando? Sí. Bueno, la historia es muy larga. Yo empecé esto pues casi cuando tenía 40 años, es decir, hace 30. Y pues primero me interesé por saber un poco pues las grandes, vamos a decir así, pautas o guías o metas que tiene el ser humano, hasta qué punto eran acertadas mis convicciones religiosas. Yo entonces pues era cristiano, era medio practicante, digamos, porque estaba un poco apartado, como si dijéramos, pero yo creía en lo del cielo y el infierno, pues bueno, pues sí. Pero dije, bueno, pues esto puede ser verdad o no ser verdad. De manera que después de viajar al extranjero yo dije, joder, si yo hubiera nacido en España, pues sí, de cristiano, pero si nazco en el Congo, pues seguro que cristiano no, o en la India. De manera que me puse a investigar sobre las creencias, los temas fundamentales, el más allá, si Dios hay, esas cosas. Y antes había estudiado el conocimiento de los griegos, es decir, lo que había en Grecia y en Roma antes del cristianismo. Y lo que encontré me gustó mucho, más que lo mío, más que el cristianismo. Sí. Y entonces me dije, bueno, ¿y por qué mi religión no enseña estas cosas? Y de ahí vino a empezar a hurgar, primero, pues simplemente en castellano, leyéndome la Nácar Colunga, la Biblia Nácar Colunga, el Nuevo Testamento, y empecé a ver contradicciones, cosas que no encajaban. Por ejemplo, pues que yo siempre digo esto, que es lo más evidente, que el Apocalipsis de Juan y el prólogo o la conversación con Nicodemo de Juan fueran de Juan los dos. Esto no podía ser. Y entonces pues eso me hizo seguir avanzando, pero me ha costado 30 años llegar al final. Y encontrar una figura como el rey Constantino, ¿no? Sí, bueno, en cuanto uno empieza a mirar los orígenes del cristianismo, enseguida se da de bruces con Constantino y con Eusebio de Cesarea. Porque Eusebio de Cesarea escribió la historia eclesiástica, que es la historia de los primeros 3 siglos del cristianismo, de forma que es la referencia obligada. Y Constantino consta históricamente que fue el primer emperador que favoreció al cristianismo. Entonces, eso, bueno, pues enseguida uno llega a esto, ¿no? Pero claro, ya pasar a poder demostrar que no es que favoreciera al cristianismo, sino que lo ordenó crear, eso ha costado mucho tiempo. Ha costado pues 24 años. Partiendo de una tradición que pones en duda desde el momento en que empiezas esta investigación. Bueno, sí y no. O sea, yo lo que quería era averiguar qué había de verdad en toda la génesis de los evangelios. Porque pensaba, alguien ha escrito estos libros, alguien o alguien es, sí, uno o varios.
porque había ahí 2 etapas de redacción clarísimas. Pero yo empecé con buena fe. Es decir, yo me dije, si quiero investigar, tengo que partir de buena fe. No puedo partir de prejuicios o ideas previas mías. Yo me borro todas las ideas que tengo. Soy un libro en blanco sobre ideas. Y voy a averiguar quiénes escribieron estos libros. Y en principio yo me decía, este libro es de Juan, pues me creo que es de Juan. El Apocalipsis es de Juan, pues me creo que es de Juan. Y ahora voy a averiguar y voy a ver quién es Marcos. Pero me creo que el Evangelio de Marcos es de Marcos. Y así empecé hasta que empecé a ver eso, cosas raras, ¿no? Por ejemplo, pues las 2 etapas de redacción, que fue lo que primero apareció. 2 etapas de redacción con ideas opuestas. Entonces eso implicaba una pugna ideológica feroz en los orígenes del cristianismo. Y eso no era lo que venía en la historia oficial. Y así fueron apareciendo más cosas. Fueron apareciendo pues las estructuras, fueron apareciendo las firmas de Simón, y claro, pues ya en el conjunto de todo, pues queda demostrado con pruebas documentales que todo el Nuevo Testamento se lo inventaron 2 personas y lo escribieron 2 personas que fueron Lactancio y Eusebio de Cesarea, ambos ligados a Constantino. Bueno, en el prólogo ya apuntas que ni hubo persecuciones ni mártires sacrificados por Nerón, ni por emperador alguno. No. Hombre, soy consciente de que esto es una bomba informativa. Y además pues es primicia mundial, porque en ningún sitio está dicho. Un libro que escribió hace no mucho una persona que conozco y que tengo con él ya cierta confianza, pues dice, lo escribió sobre posturas sobre el Jesucristo histórico, posturas de un extremo a otro, desde los que creen que Jesucristo era Dios, evidentemente era hijo de Dios y se acabó, hasta los que niegan que existió Jesucristo. Y entre los que niegan que existió Jesucristo, el autor de ese libro, el que se llama Manuel Barreda, el que más extremo está, pues está un tal Fernando Conde, que dice que todo es cuento y que no existió ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni San Pablo, ni hubo persecuciones, y que no había nada hasta el año 303. O sea que sí, estoy en un extremo. Sí, totalmente. Esto supongo que, no sé si has recibido llamadas o conversaciones o has participado en debates con miembros de la Iglesia, claro. Sí, aunque nunca se detectan como miembros de la Iglesia. O sea, sus argumentos son los de un superentendido en cristianismo antiguo, pero no se dicen sacerdotes, sino que se dicen pues agnósticos o ateos incluso, ¿no? Porque viste más, da más importancia o da más credibilidad o da más autoridad. Es decir, que tú defiendes lo que defiende la Iglesia Católica, pero que eres ateo, ¿no? Y lo que tienen en común todos mis detractores, porque luego te diré una web donde se pueden encontrar tertulias con esos detractores, todos ellos se niegan a leer el libro y dicen que no lo han leído, lo cual no les impide decir que todo lo que digo son tonterías. Entonces, bueno, pues ahí queda en sí mismo demostrado la validez de esa crítica, ¿no? Bueno, con lo que nos cuentas, Fernando, en este libro, y dada la influencia que el cristianismo ha ejercido en nuestras vidas, tanto a nivel individual como colectivo, teniendo en cuenta que muchas de las cosas se sustentan precisamente en el cristianismo, ¿también tenemos que poner en duda todo esto? Pues sí. Si uno quiere, lo que yo no quería morirme engañado. O sea, decir, joder, estar pasarme toda mi vida, ser niño, joven, adulto e incluso retirado, y morirme engañado, eso me rebelo contra eso. De forma que empecé a investigar. Y yo lo hacía para mí, pero luego me di cuenta de que esto convenía decirlo porque podía ser de utilidad a mucha gente. Entonces, pues habrá que cambiar muchas cosas, porque estamos completamente engañados. O sea, toda la historia de los 3 primeros siglos, en lo que afecta a ideas, es un soberbio fraude, una inmensa estafa. Y no podemos, Occidente, no ya tú y yo, lector del libro, sino Occidente en pleno, no podemos hacer oídos sordos, mirar para otro lado, mirar al cielo y silbar. Habrá que cambiar muchas cosas. Y, desde luego, lo que habrá que hacer será preocuparnos de saber qué ideología era la que el cristianismo sepultó, siendo como era un montaje.
Desde luego, desde luego. Por cierto, ¿cómo va el libro a nivel de ventas? Muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta que yo he empezado la promoción pues tarde, a mediados de julio. Entonces, pues de mediados de julio aquí ha habido un salto cualitativo importante en ventas. Sí. Bueno, en ventas y en lectores, lógicamente, claro, que es lo que es lo que importa también. Sí. Todas las opiniones que recibo de gente que ha leído el libro pues son positivas, altamente positivas, ¿no? Esto quizás no debía decirlo, pero me has preguntado, ¿no? Sí. Sí, el libro engancha, tiene capítulos cortos, tiene muchas páginas, pero es que el tinglao que había que describir, pues era muy grande. Era muy grande. Bueno, eliges para plasmar esta historia la novela, ¿no? ¿Por qué? Quizás te sería más cómodo contarlo que empleando el ensayo, bueno, pues que normalmente siempre es un poco más farragoso y complicado de leer. Sí, pues yo los dos primeros libros los hice en plan tratado, los que has citado tú antes, Grupo y Simón. Y bueno, pues eso lo convierte en un libro de un poco lectura ardua, porque hay que discurrir a la vez que lees. Y entonces yo me dije, no, la siguiente, si hay un tercero, que lo ha habido, va a ser en plan novela, porque los hechos históricos se suceden cronológicamente, y entonces contarlos conforme suceden cronológicamente en plan novela, pues es más cercano a la realidad. Y así he hecho. Y creo que es lo correcto, es acertado. Con la voz de un narrador que te va llevando. No. Hombre, he estudiado un poco, no voy a decir que no he ido a ningún curso, pero he estudiado en internet cómo escribir una novela. Y está eso, la voz en off, sí. O bien el hacerlo directamente como si fuese una película. Bueno, pues yo elegí el hacerlo directamente. O sea, no que haya un tercero que va diciendo cosas, sí. Sino pues como el que ve una historia real. Entonces por eso digo que esta novela no es una novela de ficción, sino que es una reconstrucción histórica. Bueno, no estás haciendo presentaciones públicas o has hecho muy pocas, ¿no? Que quizás porque está circulando o tratas de poner en circulación el libro, bueno, pues a través de otra forma. Sí, bueno, es que en los dos libros anteriores sí que hice presentaciones en cada las ciudades que hice, ¿no? Que promocioné el libro. Pero han pasado 12 años, ha llegado la crisis y me da la impresión, me han dicho, que las presentaciones en público pues no tienen demasiado sentido hoy en día, sino que lo que interesa es que los medios de todo tipo, prensa, radio, televisión y también redes sociales se enteren del acontecimiento. Y eso es lo que he optado. Desde luego. No me costaría nada, pero me ha parecido más oportuno el hacerlo a través de los medios de comunicación de todo tipo. Muy bien. Bueno, nos decías, Fernando, antes que hay una web donde se puede seguir toda, digamos, la polémica, el debate que está generando este libro. Sí. ¿Cuál es? Mira, la web es Sofía Originals. Sofía es sabiduría en griego. Y originals en inglés es originales. Es original S, todo seguido, sofiaoriginals.com. Entonces, en esa web, con 3 W delante, está el año 303, donde hay información exhaustiva sobre el libro, que conviene leerla incluso después de leer el libro. Pero bueno, pues si alguien quiere enterarse un poquito, pero que no se sorprenda si algo no entiende, porque yo he hecho esos artículos suponiendo que el lector ha leído el libro. Y luego, en tertulias, en el apartado de tertulias de esa misma web, hay las tertulias que empiezan por año 303, son tertulias recientes del último mes, donde discuto, a veces un poco agriamente, no por mi parte, con los detractores, estos eclesiales que digo yo que he tenido, aunque ellos se niegan que lo sean. Bueno, tienes unas cuantas, ¿no? Tengo aquí delante sí, la página sí, y tienes unas cuantas, sí. Y me faltan varias por pasar, porque es que no doy abasto. O sea, entre poner la web en redes sociales, seguir los foros que me discuten, pasar a limpio las tertulias, promocionar el libro, concertar entrevistas con los medios, pues no me llega. Bueno, no me llegan el día. No sé si con todo este trabajo, Fernando, ¿estás ya pensando en un nuevo libro? ¿Estás trabajando ya en él? No, en absoluto.
me he vaciado, créeme, Roberto, me he vaciado. No, he dicho todo lo que tenía que decir. Perfecto. Bueno, pues Fernando, nosotros te agradecemos mucho que hayas compartido todo este tiempo con los oyentes de la Radio Pública de las Cuencas. Muchas gracias y esperamos poder volver a charlar contigo en otra ocasión. Fernando Conde, muchas gracias. Cuando quieras, Roberto, y gracias a ti y a Radio Langreo.